En el presente video veremos un problema resuelto de fuerza magnética sobre corriente. Este documento está basado en tareas desarrolladas en la primera década del siglo XX por los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Israel Tessini y Felipe Cáceres, y aplica para el curso FMF 241 Electromagnetismo de la Universidad Andrés Bello. El enunciado del problema es el siguiente. La figura muestra un cilindro de madera con una masa M 262 gramos y una longitud L 12,7 centímetros, con N 13 vueltas de alambre devanadas alrededor de él longitudinalmente, de tal modo que el plano de la espira del alambre contiene al eje del cilindro. Y la pregunta es, ¿cuál es la corriente mínima por la espira que impedirá que el cilindro ruede por un plano inclinado en un ángulo θ con la horizontal en presencia de un campo magnético uniforme y vertical de 477 militesla si el plano del devanado es paralelo al plano inclinado? A continuación resolveremos este problema. Veamos primero el razonamiento. El plano de la espira está indicado por un vector unitario n, que es este de acá, que es perpendicular al plano, que forma un ángulo θ con el campo magnético que va en dirección hacia arriba. Y podemos observar que la corriente que circula en el sentido indicado, que es la que tenemos acá, junto con el campo uniforme genera 4 fuerzas en las direcciones indicadas según el tramo. O sea, en este tramo acá tenemos esta fuerza F1 acá, en este tramo acá tenemos una fuerza F2, acá tenemos una fuerza F3 y acá tenemos una fuerza F4, que son fuerzas magnéticas sobre corriente. Así, estas F2 y F4 van a tener la misma magnitud pero en dirección opuesta, no podemos ver por la simetría de la figura, por lo que estas dos se van a cancelar y su fuerza neta va a ser igual a 0. Además, como estas dos están en la misma línea de acción, no van a producir torque, por lo tanto no va a haber rotación acá. De igual forma, estas F1 y F3 van a tener direcciones antiparalelas y tampoco van a contribuir con fuerza neta a la bobina, pero no se cancelan porque no tienen la misma línea de acción y por lo tanto ambas, tal como dice acá, tienden a hacer rotar la bobina en sentido antirreloj y llevar a este vector n en alineación con el campo magnético. Es decir, en otras palabras, estas dos van a generar un torque contrario a las manecillas del reloj. Lo vamos a ver posteriormente. Aquí tenemos una vista lateral de la situación en donde se puede apreciar de que la componente mg seno de θ va a ser la responsable de la caída del cilindro y vamos a tener esta fuerza F1 y F3. Además vamos a tener un vector normal acá. Entonces, para evitar que el cilindro ruede hacia abajo, la corriente tiene que ser lo suficiente para que estas dos F1 y F3 generen un momento de torsión tal que sean capaces de compensar el torque provocado por el peso del cilindro. Entonces, ¿qué vamos a tener? De que las fuerzas F1 y F3 van a tener un brazo de palanca en torno al centro del cilindro que va a ser R seno de θ. Este va a ser el brazo de palanca. Estos dos respectivos brazos de palanca acá. Y por otra parte, R va a ser el brazo de torsión de la componente del peso con respecto al suelo. Entonces, por fuerza magnética sobre los conductores, la magnitud de las fuerzas F1 y F3 va a ser el número de vueltas del alambre, que va a ser N por la corriente por la longitud, que sería la altura del cilindro por el campo magnético. El torque del peso va a ser mg por R por seno del ángulo. Y podemos encontrar por otra parte que el torque de F1 y F3 van a ser estas dos fuerzas y por N por L por B por R seno del ángulo. Con esto se hace el equilibrio de torques, que tenemos que la suma de los torques T1 y T3, que como son iguales, al final va a ser 2 veces I por N mayúscula por L por B por R seno de θ, va a ser igual al torque del peso, que va a ser mg por R por seno de θ. Vemos de que se simplifican los senos de θ, por lo tanto esto es totalmente independiente del ángulo de inclinación y vamos a tener que la corriente va a ser mg dividido en 2 veces NLB. Y el resto se evalúan los datos, reemplazar 0,262 kilos por 9,81 metros segundo al cuadrado, dividido en 2 por el número de vueltas, que es 13, por 0,127 metros, que es la longitud de la altura del cilindro, por 0,477 tesla. Y eso nos va a dar una corriente final de 1,632 amperes. Y con esto damos por resuelto este problema.